Resuélvete, hermano, a ser diferente. Y en este consejo por siempre medita. El cielo es tu meta, tenlo muy presente. Que no se te olvide, hermano adventista. Decídete, hermano, a ser diferente, a vivir por Cristo, el cielo te insta. Los que no conocen al Cristo paciente, que en ti puedan verlo, hermano adventista. Atrévete, joven, a ser diferente. Atrévete, adulto, niño y señorita. Ve pues y hazlo prontamente. Atrévete ahora, hermano adventista. Oremos. Dios Todopoderoso, en esta mañana quiero rogarte que en el nombre de Jesús puedas utilizarme y que podamos abrir tu palabra con poder y nos puedas enseñar. Te agradecemos, Señor, porque sabemos por la fe que estás en medio nuestro. Y de manera muy especial quiero colocar en tus manos a los amigos que nos visitan, a cada hermano también presente que de manera habitual se congrega en este lugar. Rogarte, Señor, que la santa presencia de tu Espíritu nos pueda inspirar, que sea la persona de Jesucristo levantada y que el mensaje de esta mañana podamos comprenderlo con claridad y podamos salir con gozo de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es un adventista del séptimo día? La palabra adventista tal vez fue un poco tendencia en el país desde hace algunos días, pero ¿será que un adventista del séptimo día es solamente un movimiento religioso que hace el bien a la comunidad? No necesitamos ser cristianos para hacer bien a la comunidad. Hay gente que no cree lo que ustedes y yo creemos y eso no le impide también hacer bien a la gente. ¿Qué es ser un adventista del séptimo día? A ver. Yo soy un adventista del séptimo día. Cuando usted escucha un adventista del séptimo día, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Por qué se caracteriza? Si tiene un amigo que nos está visitando y usted es adventista, dígale. Un adventista del séptimo día es esto, esto y esto. Tiene 10 segundos para hacerlo. Veo que me están mirando, pero no le están diciendo a nadie. ¿Qué predica un adventista del séptimo día? La segunda venida. Muy bien, el sábado. Es una tensión en el nombre que lleva nuestra denominación adventista porque creemos que Cristo viene por segunda vez. Pero ¿será esta una verdad distintiva de los adventistas del séptimo día? ¿Son los únicos que creen en la segunda venida de Cristo? No. ¿Por qué nos caracterizamos también? Porque tal día como hoy, los adventistas creen que el sábado es el séptimo día de la semana, día de reposo, porque así la palabra de Dios lo dice. Pero ¿será una verdad distintiva del pueblo adventista? ¿Somos los únicos que guardamos el día sábado? Tal vez sea distintivo dentro del mundo cristiano en relación a otras, a otras iglesias cristianas, porque algunos guardan el domingo y nosotros lo hacemos el sábado. Pero mis queridos, ahora sí, mis queridos, hay bautistas del séptimo día también. Hay algunos movimientos protestantes, hermanos nuestros pentecostales, que guardan el día sábado. Así que no somos los únicos que guardamos el día sábado. No es una verdad distintiva del pueblo adventista del séptimo día. Y en esta mañana, y tal vez va a ser la única vez en su vida que usted escuche este mensaje, con seriedad lo digo, porque no sé si usted vuelva a este lugar, especialmente a los amigos que hoy nos visitan. Y no es un mensaje que se predique con frecuencia también, pero que es necesario y oportuno hacerlo. Vamos a hablar de una verdad distintiva del pueblo adventista del séptimo día. Dicho sea de paso, la palabra o el pueblo adventista del séptimo día no aparece explícitamente en las Sagradas Escrituras. Dios no viene por segunda vez a través de Jesús a salvar a los adventistas del séptimo día, no. Él viene a buscar a un pueblo que vivió en armonía a su santa palabra. ¿Quieres tú ser parte de los redimidos, de aquellos que no sufrirán más dolor que de aquellos a los cuales está prometida la tierra prometida? No busques principalmente la iglesia adventista del séptimo día. Busca un pueblo que esté en armonía a los principios de Dios.
Porque más que ser de una denominación, Dios viene a buscar a un pueblo que se asemeje a Él. Y este pueblo predica una verdad distintiva que si usted quiere la puede buscar en Google en este momento. Y es la verdad del santuario celestial. Es la doctrina del santuario. ¿Cuántos la han escuchado? Cuando escuchamos la palabra santuario, ¿qué viene a nuestra mente? A ver, generalmente el Antiguo Testamento. ¿Y qué hay ahí? Alto contenido, tal vez raro, extraño para nuestra época, ¿sí o no? Sacrificios, muebles, ritos, ceremonias, ofrendas, que el cordero muere, que diferentes tipos de telas, de perlas, de medidas, de especies de madera, de una infraestructura con medidas específicas, que a veces es complicado entenderla. Pero hay una autora norteamericana, ¿sí se escucha bien esto? ¿Sí? Hay una autora norteamericana que escribió un libro precisamente que se llama Cristo en su santuario. Y dijo lo siguiente en una oportunidad. Como pueblo debemos estudiar fervientemente las profecías. Pastor Matías. Y dijo además, no debemos descansar hasta que entendamos claramente la enseñanza bíblica del santuario. Así que es un tema importante que no fue inventado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino que es una enseñanza de la palabra de Dios. Es una verdad distintiva y cardinal de las Sagradas Escrituras, que no está solamente en el Antiguo Testamento. Muchas gracias. Pero como dije hace rato, no todas las iglesias hablan de esto. Usted se va, por ejemplo, lo que está de moda hoy, al chat GPT, muchas gracias. Sí, un 2. Ahora sí. Vamos a repetir todo lo que dije al principio. No. Usted se va al chat GPT, al Google, ¿qué iglesia habla del santuario? Y ahí le va a salir la respuesta. Pero no es una verdad inventada por esta denominación. Es una enseñanza ¿de dónde? De la santa palabra de Dios. El don de la profecía así lo refuerza. La palabra de Dios así lo enseña. Y hay evidencias que así lo argumentan. Usted, mi querido amigo y hermano, se pasea en todas las Sagradas Escrituras y va a encontrar la enseñanza del santuario desde el Génesis al Apocalipsis. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 está simbólicamente relacionado al santuario celestial. De hecho, Génesis es el libro que habla de la creación y el libro de Apocalipsis de la recreación. Hay un lenguaje en el último libro de la Biblia que nos traslada al principio, al Génesis. Y hay lenguaje en el libro de Génesis que también tiene relación con el libro del Apocalipsis. Está el tema del santuario. Si usted se va al libro de Éxodo desde el capítulo 25 al capítulo 40, hay alto contenido que habla acerca también del santuario. Dios dijo en una oportunidad a través de Moisés, y harán un santuario para mí. ¿Y cómo dice? Y yo habitaré en medio de ustedes. Usted se va al libro de Levítico y el libro de Levítico habla de sacrificios, de ofrenda. El capítulo número 16 es por excelencia el capítulo que describe cómo y cuál era la actividad, las funciones que se hacían diariamente en el santuario. Usted se va al libro de Números y también alto contenido acerca del santuario. Es decir, el Pentateuco, para resumirles, es el primer manual que describe el santuario. ¿Será que solamente es el Pentateuco? Usted se pasea más en el Antiguo Testamento, adelante en la Biblia, y usted va a encontrar que el libro de los Reyes, de Crónicas, del primero y segundo libro de Samuel, están hablando también de este principio a través del templo que comenzó por iniciativa a través de David a entrar en este lenguaje, en este plan divino, y que Salomón construyó. Es decir, la idea de santuario está impregnada en el Antiguo Testamento, qué decir de Nehemías, de Esdras. Hablan de qué? De reedificar, de retornar al santuario, al templo. El libro de los Salmos, el himnario del santuario. Y vamos a ver algunos ejemplos. Salmo número 134. Quiero invitarles allí en la palabra de Dios. Vamos a usarla con
frecuencia en esta mañana. Salmo 134, versículo 1 y 2. Dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, lo que en la casa de Jehová estáis por las noches. ¿Quiere decir que los que estamos en la mañana no? Porque ser adventista del séptimo día no es solamente de los sábados en la mañana. No es ser solamente adventista 7-Eleven, que me aparezco el sábado a las 11 de la mañana para escuchar solamente el sermón y no vengo a la escuela sabática. No, no es eso. Nosotros debemos ser hijos de Dios, no solamente el sábado, sino el domingo, el lunes, el jueves, porque Dios desea tener una comunión contigo, con nosotros, todos los días de nuestra existencia. Y dice el versículo número 2, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. ¿Cómo termina el Salmo 23? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y en la casa de Jehová era la necesidad del rey David, estar constantemente en la presencia de Dios, en el santuario, porque también santuario de manera simbólica no eran las 4 paredes, sino estar en comunión permanente con Dios, en la presencia de Dios. Gracias. Así que, mis queridos, quisiera hacer esta pregunta ahora, a manera de paréntesis, y la vamos a responder al final. Si tuvieras que pedirle una sola cosa a Dios hoy, ¿qué sería? Voy a pasar el micrófono para que no se emocionen y salgamos de aquí a las 4 de la tarde. Pero respondamos esto en nuestro corazón. Si tuvieras que pedirle una sola cosa a Dios, reflexionen esta pregunta, ¿qué sería? Una sola cosa a Dios. Una necesidad espiritual que tú tengas, ¿qué sería? Respóndelo en tu corazón. Y David es claro al responder esto, pero lo vamos a hacer al final. Así que si usted quiere saber por orientación divina cuál debería ser nuestra principal necesidad, no se vaya, quédese hasta el final. Cierro paréntesis. Mis queridos, nos seguimos paseando en el Antiguo Testamento y encontramos en el libro de Daniel, ¿qué? La purificación del santuario, ¿sí o no? Y el santuario está ligado también al tema del juicio investigador, del juicio de Dios, el juicio final. Y cuando escuchamos la palabra juicio, Angie, no es algo como que tan popular. Hay como una expectación de temor o de miedo, el juicio. Mañana se va a predicar del juicio y la gente no viene. Porque tal vez lo hemos proyectado no como la Biblia enseña. Pero el santuario y el juicio son 2 temas que están estrechamente ligados. Dicho sea de paso, Daniel significa el Señor es mi juez. Pero está hablando acerca del santuario. También el profeta Daniel, el don profético a través de Ellen White, también dice que debemos dedicar especial atención al tema del santuario y los eventos finales descritos en los libros de Daniel y Apocalipsis. Seguimos avanzando. ¿Será que el Nuevo Testamento no habla acerca del santuario? ¿Es algo que se quedó en el Antiguo Testamento nada más? Miren, los evangelios también están reiterando la constante necesidad de ir a la sinagoga, de ir al templo, de ir al santuario. Jesús en el capítulo 1 de San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que este verbo se hizo carne y habitó. La palabra habitar viene, bueno, en su edición en su original griego, viene de la misma raíz de la palabra en hebreo, tabernacular. Es decir, que Él vino a colocar su residencia permanente con nosotros. ¿Cómo así? Si Jesús vino, se hizo carne, cumplió su misión, murió, resucitó y se fue. Pero Él dijo, les dejo a otro consolador. La buena noticia en esta mañana para nosotros es que Dios nunca nos deja solos. La presencia de Dios está disponible 24/7. El libro de Hechos también reitera la enseñanza del templo, del santuario. Hebreos, que también es un libro que hace alusión al Antiguo Testamento acerca del tema del santuario, se le ha llamado el Levítico del Nuevo Testamento. ¿Y qué decir del libro de Apocalipsis? Juan, cuando estaba desterrado en esta isla que está frente a las costas de Grecia, llamada Patmos, y así el capítulo 1 lo registra, dice que él en visión vio
que Dios se paseaba en medio de los candelabros. El capítulo 4 de Apocalipsis describe el trono de Dios y hay elementos también que aluden al santuario y que tienen un lenguaje, tanto en griego como en hebreo, que hacen armonía con la misma cosa, la necesidad del santuario. Así que, mis queridos, es una enseñanza cardinal de toda la palabra de Dios. ¿Será un tema importante? Pero solamente he mencionado el común denominador de este tema, de este principio, de esta enseñanza que está en toda la Biblia. Pero ¿qué hago yo con eso? Nosotros sabemos, por las Sagradas Escrituras, que en algún momento de la eternidad, Dios estableció su gobierno y ministra en un santuario en el cielo. ¿Sí o no? Existe un santuario en el cielo. La Biblia nos enseña de que el santuario celestial tiene un principal objetivo y no es la salvación. El principal objetivo del santuario antes del pecado era la comunión y la adoración. Por la eternidad, los ángeles adoran a Dios en el santuario celestial. Antes de la entrada del pecado al mundo, en el libro de Génesis, Dios colocó a Adán y Eva en el Edén para estar en contacto permanente con ellos. Y a través de la oración y de la comunión, no porque Dios esté falto de amor o de adoración o de comunión, sino que cuando Él pide algo es porque tiene algo mejor que dar. Porque nosotros, Dios sin nosotros, sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Y una vez que el pecado entró, entonces Dios permitió el sistema de sacrificios dentro del santuario, porque como dije hace rato, Dios nunca nos deja solos. Y su deseo es retornarnos al santuario. Por eso dice el libro de Apocalipsis y lo que fue nuestra lectura bíblica en el capítulo número 21, versículo 3. Vamos a repetirlo en esta mañana. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Dice la palabra de Dios: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. La palabra tabernáculo y la palabra morará también está dando la intención de que Dios desea estar permanentemente con sus hijos, acampar, tabernacular, habitar con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios desea reconciliar consigo al mundo a través de Jesucristo. Dios desea llevarnos al plan original. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gráficos que así lo demuestran. Quiero invitarles por favor al libro de Génesis capítulo número 2, versículo 8. Primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 8. ¿Están conmigo? Amén. Y el que no, apúrese que ya son las 12. Versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿A dónde? Al oriente. Un argumento de ubicación geográfica. ¿Por qué la Biblia se preocupa de estos detalles? Porque todo tiene una razón de ser. Al oriente. Muy bien, nosotros encontramos más adelante que el santuario que Dios le mandó a Moisés a construir en el desierto tenía la misma ubicación. Si vamos al libro de Números, por ejemplo, capítulo número 3. Números, capítulo número 3, versículo 38. Ahí encontramos una ubicación espacial del santuario que construyó Moisés en el desierto. Dice el versículo 38 del capítulo 3 de Números: los que acamparán delante del tabernáculo, ¿hacia dónde? Al oriente, delante del tabernáculo de reunión, al este. Entonces, ¿es al oriente o al este? Es la misma cosa.
serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guardia del santuario en el lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Entonces nosotros vemos que no solamente en el Edén, que está ubicado al oriente, en el templo, en el santuario, el tabernáculo que construyó Moisés, está ubicado al oriente, sino que también lo encontramos, por ejemplo, el templo de Salomón, el más hermoso que ha existido sobre la tierra, tenía esa ubicación. ¿Por qué razón sería? Mis queridos, en la época, era una época también de constante adoración a dioses falsos, de paganismo. Y se levantaban altares y se adoraba al sol. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona venía al santuario, un israelita venía, ¿verdad?, con su ofrenda para expiar sus pecados, ¿qué sucedía? Le daba la espalda al sol diciendo: el Señor es mi Rey, creador de los cielos y de la tierra. Hay un mensaje implícito dentro de eso. De paso, la menorá, que es el término que se utiliza para los candelabros que aparecen en Apocalipsis, y también el que está dentro del lugar santo, la palabra en hebreo que se utiliza es la misma palabra hebrea que se utiliza cuando Dios habla de la lumbrera mayor y menor de la creación, no de la palabra que se utiliza para el sol en el contexto de la adoración. Así que Dios, a través de Moisés, se preocupó de esos pequeños detalles. Mis queridos, y aquí hay una buena noticia para todos: el creador del cielo y la tierra, el que sostiene el universo, también es capaz de sostener tu vida y la mía. Sea cual sea, cualquier problema que tengamos, Dios tiene poder para resolverlo. Porque si es capaz de sostener el universo con la complejidad que la mente humana así lo puede ver, se preocupa también por los pequeños detalles y por las complejidades de nuestros problemas. Ese es el Dios que tenemos. Mis queridos, en el Edén fluían ríos también, ¿sí o no? Génesis capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios lo siguiente: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, vamos al último libro de la Biblia, y al último capítulo también, nosotros encontramos en el versículo número 1, 22:1 lo siguiente: después me mostró, ¿voy muy rápido? ¿No? ¿Está bien? Si no, anótelo y después lo repasa en su casa. Versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono y del cordero. En el tabernáculo de Moisés en el desierto, ¿qué encontramos? ¿Qué elemento tiene relación? Está el lavacro, ¿cierto? Después del altar de sacrificio. Y todo tiene un simbolismo que se conecta inevitablemente con el santuario celestial, que es el principal. ¿Qué encontramos además? Piedras preciosas. La Biblia especialmente menciona al ónice, al crisopraso. ¿Dónde encontramos las piedras preciosas en el tabernáculo del desierto? Por ejemplo, en la vestimenta del sacerdote, en el pectoral. El libro de Apocalipsis también menciona las piedras preciosas. Nosotros encontramos también en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 3 de Génesis, tengan prevenido a capítulo 3 de Génesis y capítulo 2 de Apocalipsis. Génesis capítulo 3, versículo número 8, que dice lo siguiente: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, ¿qué dijimos? Estamos despiertos aquí todavía. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, Juan describiendo la visión que recibió: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda, ¿dónde? En medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. La presencia de Dios se paseaba en el desierto, estaba constantemente con sus hijos. Dice Génesis que el árbol de la vida está ubicado ¿dónde? En el medio del huerto del Edén. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, la campaña de los egipcios, cuando ellos salían a conquistar, el trono del faraón iba en medio del campamento.
Y cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el santuario, y lo que usted encuentra en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, acerca de la ubicación y de las tribus, ¿dónde estaba el campamento de Dios? En medio del campamento, porque Dios también quería recordarle a su pueblo, ustedes también tienen un rey. ¿Quién es el rey de tu corazón hoy? ¿Será que Dios está en el medio de tu corazón? ¿O qué cosa estará ocupando el lugar que le pertenece a Dios? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Será que Egipto todavía nos gobierna? ¿Será que hay inclinaciones o hábitos heredados o cultivados que todavía nos tiran para Egipto? Y nuestra naturaleza es de inclinación hacia el mal. Eso es algo que no podemos evitar. El pueblo de Israel fue liberado con prodigios y señales. Vieron el mar rojo que se abrió. Vieron el agua que brotó de la roca. Vieron cómo el pan de la panadería celestial caía del cielo con los nutrientes completos. Y aún así, anhelaban los puerros, los melones, y bueno, ustedes saben lo que menciona allí, que tenían en Egipto, porque somos fácil para olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El pueblo de Dios en una oportunidad dijo en el libro de Samuel, nosotros queremos un rey que gobierne como nosotros, como tienen los otros pueblos. Y Dios, en una necesidad de reencontrarse con sus hijos, con su pueblo, estableció el santuario terrenal, modelo del celestial, y quiso poner su campamento en medio nuestro. Dios, por estar en medio nuestro, se limitó a permanecer en un santuario también terrenal. Dios, por estar cerca de nosotros, que no merecíamos nada, se confinó a esta tierra en la persona de Jesús y dejó la gloria que tenía y vino a morir aquí en la tierra para que ustedes y yo tengamos esperanza. Así que cuando se habla también del juicio, no debería ser un tema de temor, de miedo, de expectación, de condenación para nosotros. Los cielos y la tierra fueron ordenados por Dios en 6 días. Y usted encuentra también en el libro de Éxodo, del capítulo 25 en adelante, que 6 veces habló Jehová a Moisés diciendo cómo tenía que organizar el santuario. Del capítulo 25 se salta usted al 30, lo dejamos allí de tarea. Que antes de llegar a la parte donde Dios le dice a Moisés que ellos guardarían mis días sábados, mis días de reposo, 6 veces anteriores Jehová habló a Moisés. Además habló Jehová a Moisés. Una vez más Jehová habló a Moisés. Porque Dios quiere mantener fresca en la mente de sus hijos que todo lo que Él enseña tiene un propósito y es buscar urgentemente la salvación suya y la mía. Si el primer santuario, según la Biblia y estos argumentos, decimos que se ubicó en el Edén, entonces, ¿dónde se realizó el primer juicio? Dicho sea de paso, hace algunos años, en el 2013, se publicó un folleto de escuela sabática acerca del santuario donde precisamente se resalta esta idea de que el primer santuario en la tierra lo construyó Dios mismo a través del jardín del Edén. Pero, ¿cuándo se realizó el primer juicio? ¿O dónde? En la tierra, el primer juicio investigador lo encontramos en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó? ¿Dónde has comido? ¿Qué está haciendo Dios ahí? Está haciendo un juicio investigador. No porque Dios no sepa, porque Dios es omnisapiente,
sino porque Dios desea que nosotros seamos honestos, que seamos sinceros y que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar ¿qué? Oportuno socorro. Eso era lo que Dios quería hacer con Adán y Eva. Han pecado. Y la idea de juicio en nuestro mundo, especialmente aquí en esta ubicación occidental, es que ¿quién va contento a un juicio? ¿Será que la gente va de fiesta? Va con tensión, ¿sí o no? ¿Por qué? Por la expectación de condenación. ¿Sí? Y a veces uno dice, cuando está el acusado ahí, es que merece, ojalá que le metan 10 años, 15 años, porque hizo esto y aquello. Resueltos a condenar. Eso no pasa aquí en la iglesia, ¿cierto? Aquí no criticamos, no condenamos. Pero Dios actúa de manera diferente. Hoy cuando usted anda viajando, que coloca el Waze y a veces coloca dónde están los carabineros allí, ¿verdad? Para fiscalizar con la velocidad o cualquier otro tema. Mire, a veces ellos se colocan donde no llega la señal porque dicen, ¿saben? Aquí lo vamos a agarrar. Como los policías persiguiendo. Pero Dios no es así. Pecaste. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Si tú aceptas este asunto que yo te propongo, entonces hay una solución, hay una salida. ¿Saben por qué? Porque Dios no necesita organizar un juicio para condenarnos. Porque si es por nuestros propios actos, Valentina, ya seríamos condenados. Dios organiza un juicio desde el Edén hasta nuestros días, porque su deseo es salvarnos. Constantemente. ¿Cuál era el trabajo de los jueces de Israel? El libro de los jueces así lo describe. Encontramos a Sansón, ¿a quién más? Otoniel, Débora. ¿Qué hacían ellos por el pueblo de Dios? Eran jueces. ¿Qué hacían ellos? ¿Condenaban? No. Vindicaban, defendían, salvaban, libertaban al pueblo de Dios. Lo mismo Dios desea hacer contigo hoy. Dios organiza un juicio y lo permite y lo enseñó en las Sagradas Escrituras, no porque desea condenarnos, porque la Biblia dice que Él no quiere la muerte del impío de Ayalín, sino que viva. Entonces, ¿por qué permite el juicio? Porque desea defendernos, salvarnos, libertarnos, redimirnos, vindicarnos. Por eso Dios permite el juicio. De lo contrario, si fuera otra su intención, ¿qué fuera pasado con Adán y Eva? ¡Sas! Eliminado. Así hace mi esposa. ¡Sas! Chao. Pero no. Dice la Biblia que Dios vistió a Adán y Eva de pieles. Ellos realizaron el primer sacrificio, símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Caín y Abel fueron los primeros sacerdotes. Mis queridos, ellos necesitaban, a veces, mejor dicho, sin preguntar por qué, sin pedir explicación, necesitaban volver a la presencia de Dios. Una vez que ellos pecaron, fueron expulsados del Edén. Y querubines protegían el Edén. Pero ¿qué sucedió? Cuando ellos transmitían este mensaje de expiación, de sacrificio que Dios les enseñó, ellos volteaban al Edén queriendo volver allá. Lo mismo Dios desea hacer con nosotros, porque Dios lo que hace, lo hace perfecto. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él creó, vio y bendijo. Eso lo encontramos en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. Cuando Moisés construyó el tabernáculo en el desierto, Moisés también dice, Éxodo capítulo 39, versículo 43, después lo puede leer en su casa, Éxodo 39, 43, Moisés construyó, vio y ese lugar fue santificado por la presencia de Dios. Lo mismo Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente en la palabra de Dios. Estando persuadido de esto. ¿Ya lo encontramos? Versículo 6, capítulo 1 del libro de Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Lo mismo Dios desea hacer con nosotros. Dios nos creó, ha visto que de sus manos somos buenos, somos lo más precioso que existe en esta tierra. No importa lo que la gente piense y diga de ti, para Dios tú eres especial. Amigo que nos visitas, el hecho de que no seas parte directamente de un movimiento religioso, de la iglesia adventista o has venido por invitación, mire, Dios te trajo aquí. Para Dios tú eres especial. Dios tiene un plan contigo y con tu familia. Y Él desea bendecirte. Él desea santificar tu vida. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La razón primaria del santuario del cielo entonces no era la salvación, sino la comunión. Pero por causa de la emergencia de este mundo, entonces también tiene el propósito de salvación. Nosotros estamos aquí porque queremos conocer más a Dios. Deseamos su salvación en la persona de Jesucristo, porque Él lo hizo posible. Entonces, ¿cómo estaba compuesto el santuario? Ahí. A la entrada que teníamos, el altar de sacrificio. Muy bien. Dice primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 10. Lo siguiente. Capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Implícitamente está diciendo, Jesucristo murió la muerte más terrible de la época en la cruz del Calvario por nuestros pecados, en nuestro lugar. Entonces, cuando una persona iba para expiar sus pecados, en primer lugar se encontraba con el símbolo del sacrificio, de la cruz de Jesús. Y el deseo de Dios es lavarnos en su presencia. Después encontrábamos el lavacro. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo número 5. Dice lo siguiente, aquel que lo tenga diga amén, y el que no apúrese también. Nos lavó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Encontramos el lugar santo, donde estaba el candelabro, el pan. Jesús dijo que yo soy el pan de vida. Encontramos el incienso, el lugar santísimo, el arca, donde estaba contenida la ley, que es el carácter de Dios. Y el arca tenía algo que se llamaba el propiciatorio, que era la tapa que cubría precisamente la presencia de Dios. Y estaban los querubines, ¿verdad? Protectores que protegían el arca. Y encontramos un texto en la Biblia extraordinario. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice de la siguiente manera. Esto está en el Nuevo Testamento, después del libro de Hechos. Romanos 3, 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso ¿qué? Como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que Jesús era la tapa que por la justicia divina, automáticamente, por demostración de la ley, el pecador merecía condenación. Pero dice la palabra de Dios y lo enseña, que Jehová, a través de Jesús, el Salvador del universo,
soportó y cargó con la ira de Dios que merecía usted y yo. Hay poder en el nombre de Dios. Por eso la cruz del Calvario y el sacrificio suyo es la gran verdad de la cual dependen todas las otras verdades. Lo que Él hizo por amor a usted y a mí también. Y en la cruz del Calvario se efectuó entonces el juicio cósmico. Porque si vamos al Evangelio de Juan, y estamos casi concluyendo, en el capítulo 16, versículo 11, dice lo siguiente. Juan capítulo 16, versículo 11. Dice la palabra de Dios, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién era el príncipe de este mundo antes de la cruz? ¿Y en qué momento fue ya juzgado? En la cruz del Calvario. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estos capítulos en adelante de Juan están hablando de la última semana de Jesús, en la semana de la pasión, antes de la crucifixión. Y mis queridos, dice la palabra de Dios en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no las puedes sobrellevar. Dios desea ser tu gobernador. El pecado fue condenado en la carne, en la persona de Jesús. Pero ¿qué pasa si hoy todavía tengo mis inclinaciones, si fallo, si peco, que cometo errores, que me cuesta pasar 24 horas sin tener siquiera un mal pensamiento? Jesús condenó el pecado en la carne. Le dijo a una mujer, vete y no peques más. La oferta de la salvación está disponible. La cuestión es si aceptamos o no su sacrificio. Y el aceptar depende en la forma en que tú lo demuestras con tu vida. Porque no es solamente decir, yo amo a Dios, con Él yo voy a donde sea y todo eso. Pero más de decir, Dios desea de nosotros un compromiso y una experiencia viva y que demuestre realmente que yo valoro lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Mis amigos y hermanos, desde el Edén, Dios ha hecho todo para salvar al ser humano. El trabajo de Adán y Eva era trabajar y guardar el Edén. Ellos no trabajaron y no guardaron el Edén. Pecaron, defraudaron el plan original de Dios y la muerte pasó a todos los hombres, entonces todos pecamos. Pero no porque Dios no haya hecho nada. Dios ha hecho todo lo que ha estado a su alcance en su omnipotencia por restaurar la amistad contigo y conmigo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis y todavía lo sigue haciendo hoy. Y Dios, porque es justo, precisamente, colocó la prueba de amor en medio del jardín del Edén. Tal vez le dijo a Adán, bueno, yo no te pedí permiso para crearte, pero mi deseo es que tú me ames por amor, no por obligación. Ahí está esto, pero tú eres libre. Y lamentablemente el hombre pecó, pero no porque Dios no ha hecho suficiente por nosotros. Le dejó todo para ser feliz. Es como esa experiencia que un día tuve con un muchacho que me escribió por Facebook de un apellido similar. Y él me dice, te escribo porque tenemos amigos en común y estoy privado de libertad. Y llevo 4 años, porque me metí en problemas y necesito ayuda para poder comer en la cárcel.
Y bueno, obviamente yo no confío al principio porque investigué, logré ubicar a un familiar suyo y es verdad. Este muchacho es un muchacho que había sido parte de nuestra familia en la fe adventista del séptimo día, que nació y creció en la iglesia. Y él me dijo lo siguiente: mis padres desde niño me dieron la mejor educación. Mi papá es pastor de la iglesia también. Y mi dolor también está por deshonrarlo en esta situación. Pero ya no puedo hacer más que pedirle a Dios. Y más adelante dice que está reconociendo sus errores, pero no es porque no hicieron nada por él. Y resulta que el padre que él menciona y que es pastor de la iglesia fue pastor mío también, de la iglesia donde yo vengo. Y los que son padres en este lugar tal vez puedan entender mejor el sufrimiento que este hombre vivía, aunque no lo reflejaba seguramente. Pero ¿cuántos de ustedes como padre han hecho todo para que sus hijos vivan bien, se esfuercen, tengan valores, reciban seguramente la mejor educación, conozcan a Dios? ¿Y qué pasa? Llega un día en la vida del muchacho, en la vida de nosotros como hijos, donde decimos: ya yo puedo tomar mis propias decisiones, esta es la vida que yo quiero. Y entonces andan una vida independiente de Dios. El Padre ha hecho todo lo que está al alcance. Pero ¿y por qué si hizo todo para tener al hijo bien, este lo defraudó? ¿Será que fue un mal padre? Seguramente no. Porque si fuera así, el primer mal padre fuera sido Dios, por todo lo que ya estudiamos. Pero ustedes y yo, todos los días decidimos quién va a gobernar nuestro corazón. Y antes de hacer una invitación, yo quisiera invitar a Lorena que pase acá al frente porque ella va a tener una alabanza especial que resume también todo lo que hemos hablado en esta mañana. Y porque el deseo de Dios es que usted salga hoy de este lugar con una comprensión un poco más clara de lo que Dios está haciendo por ti actualmente. Lorena, por favor. Una cosa, he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El gran rey David, el dulce cantor de Israel, un hombre extraordinario, pudo haber pedido a Dios cualquier cosa, pero una sola cosa pidió: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Una sola cosa buscaré. Y David no está hablando aquí de venir todos los días para el templo, para la iglesia y todos los sábados, los miércoles, semanas de oración y de evangelismo. No está hablando de eso. La intención principal de este pasaje es estar en la presencia de Dios todos los días de su existencia. Ese era su deseo, lo más que anhelaba su corazón, estar en la presencia de Dios. ¿Y será que Dios no quería eso también? Por supuesto que sí. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, dice Apocalipsis, y Él morará con ellos. Esta palabra, para que podamos comprenderlo un poquito más, y esta es la última diapositiva que paso. Lo que quiso decir aquí Dios y lo que quiso transmitir David es la idea de residencia permanente. Y los beduinos hoy, allá en Medio Oriente, tal vez son los que mejor nos pueden ilustrar esto, porque ellos todavía viven en tiendas. Dios quiso venir a colocar su tienda, a acampar de manera permanente con nosotros.
y su deseo es retornarnos al Edén. Lo que David está queriendo decir, yo quiero volver al Edén. Yo quiero volver a ese lugar perfecto. Mis queridos, no nos conformemos con lo que hay en este mundo. No sé qué tan acostumbrados estamos hoy a lo que vivimos aquí en la tierra. ¿Es completa felicidad? ¿Son todos los días de alegría? Hoy estamos bien y mañana podemos recibir una mala noticia. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Hay promesas disponibles para nosotros. Y hay amigos que aquí nos acompañan hoy. No sé si has venido por primera vez o ya lo has hecho anteriormente. Pero yo quisiera orar por ti. Yo quisiera invitarte a los amigos que nos visitan, que no son miembros de la iglesia, que si quisieran colocar su vida y su familia en manos de Dios, voy a pedirte que allí donde estás puedas colocarte de pie, venir acá al frente para orar por ti en esta mañana o en esta tarde ya. ¿Hay algún amigo en esta tarde que quisiera que oremos por él o por ella, que quisiera venir hasta acá? ¿Puedes venir, por favor? Que Dios te bendiga. ¿Me recuerdas tu nombre? Ramiro. Bienvenido, Ramiro. ¿Hay algún amigo más en esta tarde que quisiera decirle a Dios, Señor, he hecho muchas cosas en mi vida y estoy aquí porque tú me has traído, pero yo también quiero tener la necesidad que tuvo tu siervo David? ¿Cometió pecados David? Para no entrar en detalle, hizo cosas que nosotros no haríamos hoy. Pero él dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y una sola cosa pidió, estar en la presencia de Dios todos los días de su vida. Dios desea tener una residencia permanente en tu corazón, en el tuyo también. Dios desea acampar contigo y retornarte al Edén. ¿Hay algún amigo más que quisiera aprovechar la oportunidad en esta tarde de pasar acá para orar por él? Que tal vez también ya una vez formó parte de este pueblo y hoy, por cosas de la vida, está donde no debe estar, pero que quisiera decirle a Dios, Señor, gracias por esta oportunidad. Quiero colocar mi vida en tus manos. Que Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios te guarde. No sé si estoy hablando para alguien también que siente que por las cosas que ha hecho no merece